Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Café con Nuestra Gente. Hoy estamos muy contentos, queremos hacer un reconocimiento muy especial a la labor de nuestra super invitada Nubia Delgado. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nubia Delgado es una persona muy conocida acá en el municipio de Fresno. Nubia es una artista plástica que tiene una trayectoria muy amplia, muy importante y que ha dedicado muchísimo de sus esfuerzos a la formación de jóvenes, de niños en su taller a través de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura. Bueno, pero eso ya nos irá contando ella más adelante. Bueno, Nubia, gracias nuevamente. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu vida, cuéntanos en qué momento tal vez el arte dejó de ser un pasatiempo para volverse una vida, un estilo de vida. Bueno, eh, ¿en qué momento empezó a hacer el arte? Yo nací con eso. Yo Ujú. recuerdo lo que recuerde de mi niñez, lo primero que hice fue un dibujo. No fue una letra cuando me enseñaron. Tengo ese recuerdo grabadito que yo llegué a un salón y vi una cosita blanca, fui, cogí, yo vi que eso soltaba un polvito. Hice dos cisnes en el tablero, así piquito encontrado, Ujú. que pues de primerazo la profesora me dijo, esto no es para hacer muñequitos. Ese fue yo creo que yo nací con esas ganas de explorar ese tema del dibujo. Me encantaba rayar mucho. Ujú. eh, Mantenía más pendiente de dibujar que de las clases. Ujú. Eso nació conmigo. Ujú. Y en el ya a medida que fui creciendo, los compañeritos, compañeras, porque era con niñas, pues veían que yo hacía cositas, entonces ya que hágame el dibujito, la cartelera, el dibujo para eso, entonces yo Ujú. me fui, Gracias. gracias, me fui metiendo en ese tema y pues en mi tiempo pues no había eso de uno mandar a las fotocopias, nada de eso, entonces todo era a mano. Entonces, pues en lo poquito que mis padres nos podían dar de herramientas, colores y todo eso, pues era demasiado básico. Entonces, pues eran el papel calcante, eh, los colores por ahí que las compañeritas también nos prestaban. Entonces y me fui como, empecé a amar esa parte más, que veía que se me facilitaba y, y lo hice como proyecto de vida. Ujú. Pues igual cuando estudié tenía otra meta, pero siempre quería enfocarlo en esa parte artística. Quería estudiar Bellas Artes, pero en ese tiempo eh, trabajar era, conseguir trabajo era muy difícil. Y más para una persona como yo, que he sido más bien como tímida, como muy de casa. Ujú. Entonces me dio por averiguar qué Bellas Artes, pero era semestral, que tocaba vivir en la ciudad, yo no tenía esa posibilidad. Ujú. Entonces yo dije, no, ni modo, esto no. Entonces ya cuando ya me gradué, mi papá me dijo, eh, no se vaya a trabajarle a nadie, sea independiente. Yo dije, bueno, ¿y yo qué pongo? Pues yo no sé nada, yo no salgo, no tengo vida social, eh, ¿qué me pongo a hacer? Entonces eh, me encantaba la música, entonces yo iba a poner un negocio de música, el cassette, el Ujú. LP Sí. y el disco pequeño, el de 45. Entonces empecé a vender música. Esa parte fue muy bonita, pero pues mi papá no me dejaba viajar sola, y había que viajar a traer mercancía a Bogotá. Oye, pero qué interesante. Eso, ¿verdad? ¿Cómo era ese proceso? Porque yo recuerdo que uno antes, hace muchos años, copiaba del CD o de una emisora y grababa en un cassette, Yo ¿sí? hacía las grabaciones en el cassette. Ajá. Teníamos ¿La sacabas de donde? ¿La traías de algún lado y la Yo grababas? vendía los LP y los de 45, el acetato, Sí.
Y yo grababa ahí, tenemos un equipo grande, ahora les dicen Torres. Ujú. Y ahí grababa yo, me decían tantas canciones y como yo tenía los LP originales, pues entonces quedan las grabaciones Perfectas. perfectas y yo vendía los cassettes ¿Y qué tipo de música vendías? de todo, casi, casi Ujú. de todo. Bailable era la que más se vendía, cero cantina. Sí, sí. De música de trago desafortunadamente, Pero por una política tuya, sí, por por gusto. política mía. Ujú. Y pues donde estaba, en ese momento que yo puse el negocio, alrededor no tenía nada que ver con trago. Ujú. Entonces la gente que iba era más de baile Ujú. y la romántica. Ujú. Entonces yo les grababa eso. Y bueno, ahora que me cuentas eso que me parece muy, muy interesante, eh, ¿es verdad que Fresno sí es como un sismógrafo de lo que pasa en el país y que también todo lo que va saliendo, toda la música, todas las cosas confluyen acá de alguna forma? Total, absorbe inmediatamente. O sea, Ujú. eso no es un proceso, sino que de una llega y se toma y como otros pasa también muy rápido. Ujú. Entonces, en ese tiempo que yo monté el de música, había una persona también que vendía música y ella estaba más central, eh, pero pues no sé por qué circunstancia ella en ese tiempo, no duró mucho tiempo, cerró y seguí yo. Ujú. Pero pues mi negocio de música no duró mucho porque yo decía lo que dijera mi papá. Yo hacía lo que mi papá decía, entonces mi papá me decía, métale cacharro, y yo decía, papá, ¿yo meter cacharro? No, yo no, yo vendo es música. Ujú. Pero mi papá le fue metiendo un poquito de cacharro. Y lo que te digo, no podía viajar sola, entonces me tenía que ir con mi hermana, era más gasto, eh, ¿Y dónde viajabas? a Bogotá. Ujú. Entonces yo, ¿qué hacía? Nos madrugamos, aquí había un chico que hacía viajes particular, entonces me iba solo, voy a traer mercancía, listo, entonces nos íbamos él y yo, o con mi hermana. Madrugados yo compraba en el día y nos veníamos en la tarde, o sea, era un El viaje de mismo un día. día. Ujú. ¿Pero ya sabías qué ibas a comprar o ya te dejabas también conquistar por ciertos géneros o ciertas músicas? Sí, yo iba a probar de todo. Música metálica. Bueno, en ese tiempo era la romántica, la bailable, metálica, salsa. La salsa acá se escuchaba hartísimo. Sí. O yo vendía mucho de salsa, pero esa salsa suave, romántica. Y la metálica también de esa música suavecita, de letras bonitas Ujú. en español. Sí. Y pues ya se le fue metiendo pues ya las de inglés y Ujú. la metálica pesada sí no se vendió ahí. Y la romántica, eso sí, la de planchar, toda la que, Toda el la del Camilo mundo. Sesto, Ujú. bueno, entonces. Pero llegó a un punto que ya por mi padre que me dificultaba viajar, entonces, no, yo no quería viajar con mi hermana yo me quiero ir ya y entonces una vez una hermana, curioso, mi otra hermana, eh, se fue a pasear con una amiga. Entonces yo quedé sola, entonces yo fui y compré. Y el taxista donde yo me fui, pues yo llevaba en ese tiempo buena plata. Yo le dije, lléveme a tal dirección y él me llevó por otro lado y fui a dar a un sitio y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Y entonces él me dijo, se ve que no conoce. Y yo sí, yo sé, pero es que me dormí. Estaba por la parte de atrás de una catedral, yo tenía que estar al otro lado, pero como siempre a la misma ruta. Entonces me estaba como embolatando. Ujú. Compré, llamé a mi amigo y nos vinimos. Y ese fue el último viaje. Y dije, no más música. Entonces empecé con lo de cerámica. Y pues a mí me gusta este tema, yo ya sé dónde comprar. No tenía que, a veces hacía el pedido, yo llamaba, hacía el pedido. Y cuando llegaba por la mercancía, lo mismo en un día, De una. ella me empacaba y a la camioneta era fácil el acceso allá, ahorita es muy complicado. Entonces eso en un día se hacía todo. Yo llegaba ahí y acá pues había una chica que vendía cerámica, también muy central.
pero pues el sector donde yo estaba eh, me fue bien y empecé a trabajar con esa parte de la cerámica. Y cuando hablas de cerámica, ¿te refieres a qué exactamente? Lo que llaman cerámica en blanco para pintar, Sí. le llaman bizcocho. Ujú. Eh, entonces ya yo dije, no, pues estoy alrededor de un colegio cercano, Niña María, eh, por aquí pasan también para hacer deporte, ensayemos y entonces puse el almacén de cerámica ahí. Cerámica en blanco para pintar, nada más. No, ¿Para que la gente llevara o tú ya habías empezado ahí como a no, traer los cursitos ahí? yo había empezado a pintar, pero Sí. yo vi que preguntaban para llevarla así, y entonces ya empezaron la conexión con los colegios. Eh, no propiamente con el colegio, sino que me empezaban a llegar, es que nos están pidiendo en el colegio una cerámica tal. Entonces yo dije, ven, entonces les voy a traer los pinceles, las pinturas. Era muy difícil traer material, porque pues en ese tiempo sí había que ir a buscar sitios y pues eso requería mucho tiempo, recorrer, ir a escoger, ir a buscar direcciones. Ujú. Y así empecé a trabajar ya como negocio, pero pues ahí en casa. Ujú. Esa fue la primera parte La primera parte del negocio del como tal, negocio. del taller, ¿sí? De te- Y bueno, y eso, ¿en qué momento decidiste como dar ese salto, hacer esa transición, sí, a pensar de que más allá de que iba a ser un espacio donde se ibas a desarrollar, digamos, tu obra también, tu estilo, tu forma de pintar, sí, también decidiste que eso iba a ser un lugar de enseñanza para las demás personas? Bueno, lo de enseñanza fue más como pedido de alguien que llegó Ujú. allá y me dijo, ay, me gusta como pinta, ¿por qué no me enseña? Entonces, pues yo dije, no, yo como enseñar, no, no me veo como enseñando, no Ujú. sabía cómo le explico. Entonces me insistieron tanto y yo dije, pues bueno, ensayemos. Inicié con 2 personitas. El espacio era muy pequeño. Entonces, pues la verdad, no, 2 personitas y el cliente que entrara, o sea, para 3. El espacio era muy reducido. Y a partir de ahí, entonces me fueron pidiendo clases y yo les decía, pues que no tengo acá cómo trabajar. Me dijo, no, trabajamos encima de las vitrinas. Entonces era muy complicado porque si estaba la personita trabajando en las vitrinas y llegaba alguien a comprar, bajar eso, la chica tenía que coger su cerámica, el pincel, la pintura mientras yo despachaba, Ujú. pero pues ese era el La ejercicio del dinámica. momento y les gustaba, entonces yo dije, bueno, hagámosle. Ujú. Esa fue mis primeros enseñando. Y bueno, como qué les enseñabas, cuando eso, qué les enseñabas inicialmente, cómo fuiste como desarrollando también ese método de enseñanza, porque pues me imagino que cada quien también tendrá sus formas particulares de hacerlo. Bueno, a pesar de que yo no me preparé pues en una academia ni nada, eh, a mí me gustaba mucho experimentar con las pinturas o con lo que tuviera de color. Entonces yo adquirí esa parte de fusionar las pinturas, de las mezclas. Entonces eh, yo nunca veía la figura en cerámica que viene blanca, la veía plana, o sea, de pintar por decir, un Mickey Mouse viene rojo, blanco y negro, ¿sí? Yo le agregaba un volumen, porque yo siempre veía las cosas con volumen, nunca las veía planas. Entonces eso me caracterizaba a mí y me sacaba de, ay, pero es que yo he pintado en otra parte y me dicen, pintamos 3 colores y ya. No, yo le daba una característica diferente, le daba volumen a la pieza. Entonces eso hizo que las personitas, eh, y empezamos con las técnicas, porque pues en pintura uno pinta y usted dice la pieza, bueno, yo pinté esta pieza, puedo pintar esta otra, y aparecieron las técnicas, entonces que los acrílicos, los difuminados, que en colores mate, en colores brillantes,
Entonces ya las personas, ay, no, ya yo quiero aprender a pintar eh, en esta técnica que usted está haciendo acá, un envejecido, pero entonces eso lo adquirí yo Con el con tiempo, práctica, con... con Ujú, práctica. Yo estaba todo el tiempo, todo, pero es todo. O sea, yo me levantaba, me bañaba, comí el desayuno y a pintar. ujú, Todo el día pintando y pintando. Entonces, y mezclas. Yo nunca tuve el círculo cromático ni la escuela de nada de eso. Yo fue práctica, práctica. Y aprendí a sacar unas tonalidades que después con el tiempo que viajé y yo, mis viajes de vacaciones era irme a meterme por a un taller que yo veía de pintura o de alguna cosa que yo no. ujú. Entonces, cuando me estaban dictando el taller, yo nombraba algo y entonces me decían, ay, ¿usted pinta? Y yo, pues sí. Me dijo, pero usted mezcla, y yo sí. Entonces yo les hacía las mezclas a ellas. Entonces prácticamente salía yo dictándole las clases allá en Cali y en Bogotá, que fue lo que más, Más digamos, viajaste. donde estuve porque yo no salgo. Ujú, Yo mantengo siempre en la casa. ujú. Entonces ya eh, pues traje unas técnicas diferentes, entonces se fue ampliando. Ah, pero yo me fui de ahí de donde estaba a una casa, no local sino casa. Y en esos días una profesora me dijo, ¿por qué no se mete a Copentol? Se afilia a Copentol y nos enseña a docentes, un grupo de docentes. Entonces yo le dije, hagámosle. Pero era un grupo muy grande, yo no estaba enseñada a dar clases con un grupo tan grande, ¿De entonces qué también tanta gente? fue un ¿Mucha? reto. Si eran, pues digo yo mucho porque yo le enseñaba a 3, 4, Sí. máximo 6 a llegar a 30, 40 Ah, personas. claro. Entonces, porque yo, o sea, antes de eso, Edison Franco, cuando eso que estaba en la alcaldía con la Casa de la Cultura, él me propuso trabajar allá algo de dibujo. Entonces pues yo tuve allá 40, un grupito de 40 niños y para mí fue muy duro manejar sí tantas personitas y tan inquietas. Ujú. Pero pues se hizo, se trabajó con él. Fue una experiencia muy bonita. Yo traje todas las artes plásticas allá y de ahí seguí independiente y de ahí sí me salía a lo de Copentol con los docentes, que fueron los grupos más grandes. Ujú. De ahí me cambié a otro local, ese sí era un local grandísimo, entonces ya me dediqué a dictar clases. Ujú. Y en esas experiencias, en esos viajes que tenías también, visitabas museos, te nutrías de, pues ibas a ver otros artistas, tienes artistas que te gusten más que otros, o Mm, dónde veías esto, o no no, sé, ¿no? no, no, no. eh, yo no conocía, por ejemplo, en Bogotá, y donde yo estaba, mi familia no era de salir, o sea, Ujú, siempre era en casa. Entonces yo la parte de arte la inicié cuando compré mi primer equipo de celular, que fui averiguando, eh, pero sí, no propiamente galerías, pero sí tenía eh, donde dictaran mucho taller. Y en esos talleres donde estaba la cerámica, empecé a ver los cuadros ujú. y ya me empecé a meter con el cuento de los óleos, acuarelas, pero entonces era como verlo nomás. Yo en mi vida pensé que yo iba a tener acceso a todo ese material, pero yo lo veía muy, era un mundo muy diferente y era simplemente pintar cerámica. Entonces, bueno, ¿y por qué no implemento esto de que están pintando los cuadros? Yo, ¿cuándo me va a conseguir un lienzo? Entonces lo metí a la cerámica. Por eso aprendí en la cerámica, aprendí a sacar unas técnicas para cuadros en lienzo, Mm, que pues si alguien me dijo, Nubia, pero ¿cómo va a pretender que usted en una cerámica, en un volumen, va a hacer lo mismo que va a hacer en un lienzo que es plano? Dije, práctica. El estar practicando, el estar, eh, el deseo de fusionar cosas, de no quedarme en lo mismo, esa parte hizo que yo experimentara y que aunque no tengo eh, no estuve en una academia de arte como tal, pues me siento como capacitada para y
muestra de que yo sé muchas técnicas. Ujú. Y lo otro que se me facilita a mí es el dibujo, que pues unas personitas pueden pintar, pero en No dibujo dibujar, cero. sí. Entonces pues uno les enseña técnicas que pueden implementar aunque no sepan nada de dibujo ni nada de pintura. Entonces eso me hizo diferente a, y empecé a adquirir esa, y a que me llamaran, ¿no? Para talleres. Esa parte fue la que inicié con los talleres. No, y qué más escuela o qué más, digamos, aprendizaje que el de estar todo el tiempo en la función de eso, del arte, de pintar, de aprender, ¿sí? O sea, digamos que el arte, a diferencia de muchas otras formas de profesionalización, tiene, digamos, ese carácter que es algo casi que innato también, como tú dices, que sale desde el alma y que además también como que es la constancia, es la disciplina y es, por supuesto, el talento, algo de talento, una pizca de talento también que se tiene y que se desarrolla con esa disciplina, la Sí. que da como ese, ese estilo único también que seguramente pues se tiene, ¿no? Entonces pues el arte digamos que permite mucho eso también, digamos que este tema de profesionalizar las artes siempre ha sido como un punto de discusión muy álgido también, ¿no? Entonces, claro, lo que tú mencionabas, no necesariamente uno tiene que haber pasado por una academia para pues haber desarrollado un estilo también, ¿sí? Eso es algo que... Y la práctica es súper importante, o sea, uno se hace es practicando. Y el otro tema que hay es que a uno le preguntan, bueno, ¿y usted qué estudió? ¿Qué? No, pues yo no pude estudiar, ¿sí? Entonces, ¿y usted, pero qué hace? No, yo soy artista. Pero es que eso no, usted nunca va a ser, alguien me dijo, usted trabaja para usted, pero usted nunca va a conseguir. Porque es que el arte, ¿quién le va a comprar esas piezas? Pues le comprarán dos, pero... Y resulta que el arte sí se ve. Y bueno, pero entonces frente a esas preguntas tan capciosas y tan malintencionadas de Despectivas. cierta forma, ¿tú cómo les respondes? ¿De qué manera también se le puede hacer entender a las demás personas que hay muchas formas y muchos estilos de vida y que no todo el mundo está pensando en conseguir plata o en hacer tal cosa o sí? No sé, ¿tú de qué manera como que has tomado ese tema? Yo las llevo a otra idea. eh, Puede que con el arte, aunque sí se consigue, no se enriquezca uno, aunque ahorita el arte está, ha cambiado en esa parte económica, pero el arte lo lleva a uno, y lo digo por la experiencia que he tenido con personitas, te despierta muchas cosas, ¿sí? Entonces, te puede despertar esa parte creativa que nunca pensaste que ibas a tener, ves los colores de otra forma, eh, empiezas a explorar en otros temas y conecta con casi siempre con personitas que trabajan la música, que les gusta leer, son más perceptivas en ciertos... Eh, es como si se volviera uno como un psicólogo, ¿sí? Y uno percibe toda la personita. Yo les digo a ellos, eh, por ejemplo, un estudiante, dice, alguien me dijo, un señor me dijo, pero ¿qué puede aprender? ¿Para qué le piden esto en el colegio si esto, pintar una cerámica, qué le va a aportar? No hacen sino quitarnos plata. Y yo simplemente le dije a ese padre, porque era un señor, le dije, esto le despierta, le sirve para las matemáticas, le sirve para el español, la parte de motricidad, arreglan la escritura, eh, y en la parte artística pues todo le va a desarrollar, y la parte artística hace que tu cerebro se mueva todo y aprendas otras cosas. Entonces el señor me miró y me dijo, ¿a qué van a...? Le dije, intenta alguna vez ponerte a escribir, rayones, haz rayones en un cuaderno, una tarde que esté en la casa que está que esto no me Estresado. funciona, póngase a rayar un cuaderno, póngase a hacer unos espirales, y le hice unos, como una especie de, ay, ¿cómo lo digo yo?
varias figuritas que ahora no se hace, pero antiguamente en el colegio que yo inicié, a uno lo ponían a hacer unas planas impresionantes. Hoy en día yo a ese señor, eso fue hace unos años, yo le dije a ese señor, saqué una hojita y le dije, "Mira, haz estos ejercicios cuando tengas mucha rabia, mucha, sí que estés y es un señor del campo que vino y ese señor volvió a la casa. Sí. Me dijo, ¿cómo le parece que yo hice este ejercicio? Yo me acordé de usted y yo hice el ejercicio y yo me reí haciéndolo. Vi esta señora tan ridícula que me puso a hacer esto. Y a medida que lo fui haciendo, a mí se me olvidó qué me pasaba y yo seguí haciendo y yo me divertí ahí un rato y lo cogí como terapia. Esa anécdota me pareció muy bonita y nunca más le dijo al niño que era profesora porque me... Estaba perdiendo plata Sí, comprando materiales. comprando materiales. Entonces, casi siempre cuando me decían, pero es que el arte no da, y yo, ¿sabes cuánto cuesta un mural? Mucha gente dice, a mí no me gustan esos colgandejos, cuadros, pero puedes dar un obsequio. No es solamente cuadros, ahorita el arte y la parte de artesanía como tal. Decorar un espacio es importantísimo para el bienestar de uno, entonces Claro. el que diga que esto no sirve económicamente, Está muy equivocado. sí está equivocado y pues sí, obviamente muchas personas no les interesa ese tema, la decoración, pero si miras hoy en día un arquitecto y la decoración es importante y se llevan de la mano. ¿Qué consiguen primero? Una persona que les decore. Hicieron el espacio y la Diseño persona de que interior. decore hace el resto. Ajá, exacto. Diseño de interiores. Entonces, No, y lo que mencionas es eso, finalmente, el arte, y eso sí se ha demostrado también, genera eso, plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces no es el arte por el arte necesariamente siempre, sino que el arte, eso, te abre todo un espectro, ¿sí? Digamos, mental, psicológico, ¿sí? Que te da muchas más capacidades, incluso... Yo no sé si voy a decir una bobada, pero creo que lo he escuchado varias veces. El tema de la materia gris tiene un desarrollo mucho más amplio precisamente cuando se trabaja un arte. Entonces, lo que tú decías, una persona que sabe tocar un instrumento, es decir, que sabe un lenguaje diferente también, es una persona que va a tener como unos matices mucho más amplios, ¿sí? Y puede aprender seguramente mucho más fácil otro idioma, matemáticas, ¿sí? O sea, cualquier otra cosa. Sí, eso está estudiado y de eso es de lo que queremos hablar en el próximo acápite de este programa. Entonces vamos a hacer el primer corte de comerciales y ya regresamos. Arno Producciones es tu servicio de internet de calidad y tú eres nuestra principal razón para lograr la eficiencia. Te ofrecemos internet de última generación para cubrir los requerimientos que día a día las nuevas tecnologías en comunicación exigen, generando en nuestros clientes una experiencia única. Arno Producciones, porque ya somos parte de tu hogar. Bueno, regresamos de nuestro primer corte de comerciales y seguimos acá con nuestra super invitada Nubia Delgado, artista plástica, y un nuevo invitado, Diego Castaño, ¿sí? Es sobrino de nuestra artista invitada. Pero bueno, entonces antes de que contemos por qué Diego está acá, ¿sí? Queremos preguntarte, Nubia, de la importancia, ¿sí? Y resaltar la importancia de la labor que has realizado en el municipio de Fresno al capacitar, al enseñar y a transmitir principalmente ese amor, ¿sí? Por estas artes, por enseñar con esa paciencia y con esa dedicación y con esa, me imagino, con ese amor finalmente, ¿no? Artes a los niños y a los jóvenes. Cuéntanos, y precisamente con relación a la historia que nos habías contado del Señor,
¿Cuál es la importancia que tienen estos espacios de formación, ¿sí? Y pues desde tu experiencia personal, ¿cómo fue esas experiencias? ¿Cómo fue esa forma de enseñar, de enseñarle también a Diego, ¿no? Bueno, a partir de lo que yo trabajaba ya como negocio, que ya lo tenía como negocio y que empecé a abrir, eh, a meterme, a introducirme como en otras áreas del arte, entonces escuchaba mucho cuando llegaban a comprar que en Fresno pues no había un sitio donde capacitar, donde aprendieran cosas diferentes. Y estaba constantemente escuchando, porque yo quiero sacar a mi hijo, a mi hija, bueno, ahorita del celular, Redes. ¿no? Ujú. De las redes. Pero antecitos era de que los niños no estuvieran también mucho en la calle. En la calle digo, no era ir a jugar el baloncesto, la bicicleta o la raqueta que se jugaba hace mucho tiempo. Siempre me decían, pero es que quiere mantener en la calle y yo quiero también sacarlo un poquito de la calle. Entonces, ¿por qué no me le das clase? Y yo con niños me parecía como complicado porque a mí la parte como mi hermana, yo no soy docente, no me gustaba. Pero sí tenía personas que me decían, por ejemplo, un profesor, mira, yo tengo niños todo el día o tengo alumnos, pero yo quiero hacer algo diferente, que necesito despejarme. Entonces ahí nació esa parte de los talleres realmente como taller, más por petición de las personitas, los clientes que tenía. Entonces empecé a abrir el taller en el almacén, abrimos un espacio ahí y entonces ya enseñé a pintar. Yo no enseñé a dibujar, yo no dibujo. O sea, no enseño la parte del dibujo, pero enseño la parte de la pintura. Todo lo que tenga que ver de pintura, manejo de color, de mezclas, difuminados, esa parte la enseño yo. Entonces ya llegaba el otro papito, por ejemplo, es que a él le encanta niños de 4 años, que es difícil manejarlos, ¿sí? Pues tenerlos quietos, ellos se cansan muy rápido. Entonces para mí era muy complicado hacer eso, pero yo empecé a hacerlo. Y entonces ya llegó el uno le decía al otro y se me fue abriendo ese panorama de los niños. Entonces ya abrí un taller para niños y ya un taller para adultos. De una les metía con técnica y entonces de cosas curiosas me decían, pero el niño me hizo eso, me cuestionaban. Entonces yo volví a la parte, yo no les enseño a dibujar, yo les enseño a pintar. Entonces les enseñaba cómo pasar un dibujo, porque pues hacerlo en el lienzo es muy complicado. O sea, a mano alzada ya es otra historia. En este jovencito que está acá, mi sobrino, pues la mamá es docente, entonces él se crió conmigo. Y la mamita fue un niño muy tranquilo. La mamita le compró plastilina. Él desde pequeñito rayaba mucho, ¿sí? Pero la mamita le compró plastilina y él era en la cama. Yo tengo mi cuarto y el negocio ahí mismo. Entonces él se quedaba en la cama sentado, viendo televisión y sus manitas se movían y él era mirando, o mirándolo a uno, o mirando la televisión y él hacía esto. Sí, hacía figuritas. Entonces de ahí ya sabíamos que él había nacido con la vena artística de la familia, porque toda la familia es artista. O sea, los unos pintan, los otros tejen, mi mamá pintaba en su tiempo, mi hermana es decoradora, la otra teje, mi papá fue músico, mi papá era serenatero. Entonces, el niño, cuando yo entré a la parte de escolar, al jardín, yo iba todos los días por él y yo le tenía una mesita y una sillita pequeña y él llegaba y me recogía todos los cartones y me pasaba una tijera, yo le recortaba y armaba unas casitas y con la plastilina hacía unos monstruos, sacaba unas manos por ahí de los laberintos y unas con historia y todo.
Entonces él mantenía entretenido y yo estaba en mi labor de pintar. Pero él de pronto veía algo, pues salía bailando, cantaba, sin ser inquieto, porque fue un niño muy tranquilo. Esa parte artística igual a mí, o sea, desde que nacimos con esa parte de estar haciendo. Entonces ya él, después de pandemia, ya quedó con la mamá y un día cualquiera pues ya empezó a hacer escultura, pintura, trabajó conmigo en el taller, dictó algunos talleres ahí de escultura. Y ahí ya él. Diego, perdón. Diego, y digamos que eso que nos cuenta su tía, eh, queremos que usted nos cuente desde su vivencia, ¿sí? La importancia que ha tenido para usted en su vida esos primeros momentos, esas primeras, por ejemplo, trabajos con plastilina, ese juego, digámoslo de cierta forma, que después tal vez se ha vuelto algo diferente en su vida, porque tengo entendido que usted toca instrumentos, ¿sí? Que le gusta el arte, que muy probablemente le gustará leer. Cuéntenos un poquito de eso, ¿sí? Cuéntenos un poquito de esa experiencia con su tía también en ese taller. Bueno, desde donde yo me acuerdo, cuando yo estaba con mi tía, que, que ella me daba como materiales y me dejaba ahí en la mesa, mientras que yo veía que había gente que iba, que preguntaba cosas, pues yo miraba y me entraba como curiosidad y yo decía, ¿qué es esto? Entonces yo simplemente lo agarraba y me ponía a hacer algo. Y así como que sentía que iba por esto, y así como al final terminaba haciendo todas esas criaturas, todas esas cosas. Y pues poco a poco, mientras iba creciendo, que ya no parecía simplemente como un hobby, sino a verse algo que ya dependía de mí, como que yo sentía que esto era para mí, que era lo que más me gustaba. Entonces ahí ya como que sí, supe que era para, como que, ¿cómo le explico? Mejor dicho, em, sentí que eso venía de mi sangre, de la familia, de todo eso. Luego que yo inicié con la escultura, con la plastilina, ya mi tía me empezó a inculcar en la pintura, porque yo también quería aprender eso que veía tanta gente yendo a hacer. Entonces, el primero que yo me acuerdo que hice fue la figurita de un Batman, así chiquitico, que ella En me cerámica. enseñó en cerámica, que ella me enseñó cómo tenía que pintarlo y todas esas bases, en donde, pues obviamente como yo era muy curioso y yo dudaba de muchas cosas, yo me gustaba llevarle un poco la contraria y hacerlo como ella no me decía, y al final pues o descubría algo nuevo según yo, o simplemente Él quedaba creaba su arruinado. propio estilo, o sea, yo le daba las indicaciones, pero él hacía todo lo contrario, ¿sí? Pero le salía muy bonito, Es importante llevar la contraria a veces, ¿no? ¿sí? Sí, porque de eso se trata. No es que vas a un taller de pintura y que de hecho tuve muchos alumnos así, es- sobre todo las niñas. Yo quiero pintar esto rosado, rosado y rosado, entonces sacar ese contexto del rosado en todo y cambiarle las tonalidades. O por decir, yo soy mucho de tonos tierra, los aguamarinos, los tonos tierra, los quemados, los amarillos, los cafés. Y a la mayoría de gente le gustan los colores vibrantes, los colores más chillones. Entonces, esa parte es difícil, pero entonces, ¿qué hace uno? Hace los contrastes, las mezclas. Entonces dice, voy a cambiar de color. Acá mi sobrino era así. Yo le decía de una forma, él es muy radical, ¿sí? Y él dice, por donde él dice, así es. Entonces él empezó, tiene mucha creatividad, le gusta explorar mucho. Entonces en esa parte yo lo admiro mucho porque yo en esa parte no soy tan... Yo soy muy creativa, pero a veces me quedo mucho en algo, ¿sí?
Y por ahí al tiempo como que digo, ve, voy a cambiar. En cambio él no, a él le gusta explorar. Le falta un poquito de paciencia, que por lo general los artistas es algo que, pues yo no sé en todos, la paciencia de nos es, o sea, el arte es paciencia, Total. ¿sí? Sí. Entonces, ¿Y hay cómo- personitas que no. Exacto. Y como, por ejemplo, alguien como Diego, que tiene 14 años, que es tan joven, que hoy en día todo es con inmediatez y que todo está a la mano, al alcance de la mano, y esa velocidad y esa vaina, ¿cómo alguien como usted tan joven conlleva, ¿sí?, ambas cosas? O sea, ¿cómo precisamente y de qué manera tal vez ha sentido usted que le ha servido desarrollar habilidades artísticas que requieren precisamente de paciencia, como de un esfuerzo, de una concentración, que no es precisamente lo que generan las redes sociales o no lo que ofrecen? Pues justamente con esto de esas bases que me sirve más para ya pasando a lo que es mi vida ahora. El año pasado, como para expresarlo mejor, el año pasado yo que estaba ingresando a la banda sinfónica, con todo eso de que la música, porque yo quería iniciar la música, dejando un poquito más de lado lo de la pintura y todo eso, pues inició lo de una feria en Ibagué que era en la cual invitan varios departamentos y nosotros estamos invitados como Fresno Tolima con agrupación de danzas y agrupación de música. Entonces fue mi primer concurso como tal y fue bastante maravilloso porque fue la primera vez que ganamos el primer puesto y gracias a eso se nos abrieron mucho las puertas y con la base de la pintura y todos esos dibujos y todo eso yo nunca lo dejé y he estado más como haciendo retratos y todas esas cosas y así a veces me llaman a mis padres o a veces cuando tienen mi número me escriben que para hacer un dibujo, que me mandan la foto, se cotiza, yo hago esos dibujos, yo los pinto con las técnicas que aprendí de mi tía y las que yo he mejorado así por mi terquedez de que no quiero seguir a lo que me dicen, sino que debo ser diferente. Entonces, eso me ha llevado a que la gente me conozca más, a que me esté formando como persona. Y ya pasando también con lo de los inicios míos, que era la escultura, pasé de hacer esculturas con plastilina a porcelanicrón, otra material que manejaba mi tía. Y pues cada vez voy mejorando más. Pasé a hacer cosas sencillas encima ya de otras figuras que uno compraba ahí en un baratillo o cualquier cosita. Allá hacer mis propias figuras desde cero. Como por ejemplo la figura más grande que estoy haciendo ahora es de un caimán a tamaño real, la cual está más o menos entre unos 3 metros o 2,40 y algo, no he medido bien, pero es bastante grande, lo estoy haciendo desde cero, con algunas ayudas de mi tía, que ella me ha dicho que utilice unos materiales, que innove con algunas cosas que ella ha visto en redes, como con el angeo, etcétera. Pero pues yo sigo con lo básico, con lo que yo inicié, que es el aluminio, el alambre, el porcelanicrón o la plastilina. Entonces yo siempre he estado con la música, porque yo la música también la inicié desde pequeñito, la inicié con la banda marcial que maneja mi tía y mi madre, la banda del liceo. Yo inicié como una cajita, como casi todos los chicos que han estado y chicas todos han estado en cajita. Y pues ahí fue mejorando todo eso. Luego pasé a la sinfónica durante un tiempo que fue en clases de flauta, que fue con el que inició uno de los proyectos de sinfónica. Su nombre era Abad, pues lo que recuerdo porque fue ya bastante tiempo. Y pues yo me fui porque pues me aburrí y me fui y ya, y ahí solo estuve con, ay, que pintura y colegio y cosas así. Ya luego Cultivarte. ingresé en sexto a la banda marcial del María Auxiliadora, ya cuando dejé el liceo, a hacer bombo. Y pues
pasé de un simple que iba a un desfile o a una cuadra de un parque a ir a concursos en Ibagué y todos esos tipos de concursos, que festivales, siendo mayor de bombo. Y pues obviamente, como era mayor de bombo, no era simplemente ir y tocar y ya. Yo también, a pesar de mi poca edad, también iba brindando conocimientos que yo había logrado adquirir con el tiempo. Y así hay varias personas que han aprendido de mí o de varios otros compañeros de los que yo he aprendido. Este año pues yo ya dejé la banda del María y estoy dedicado totalmente al 100% con la Sinfónica como percusionista principal. Pues ya varios están en grados muy superiores y no pueden pues venir todo el tiempo. Entonces yo quedé como percusionista principal porque Una he estado sinfónica. más tiempo dentro de la Sinfónica, yendo todos los días cordialmente a aprender lo que puedo. Normalmente también estoy aprendiendo bajo, ya tengo mi bajo, me gusta la guitarra, también toco tuba, pues estoy aprendiendo bastante, aún me falta mucho, pero estoy aprendiendo tuba. Y con eso he estado adquiriendo mucha más experiencia. Próximamente volvemos a ir a otros concursos con las agrupaciones de danza o aparte con la Sola Sinfónica, que también se está mirando para viajes ya lejos, ya que el año pasado que fuimos a Manizales, quedamos como una banda que le gustó mucho a la gente, pues no ganamos, pero le gustó mucho a la gente. Listo. No, pues ahí pueden darse cuenta un poco de para qué sirve el arte, ¿no? Precisamente sirve para formar seres humanos que aún a su corta edad pues ya tienen muchas expectativas y tienen muchas formas también de contar el mundo de una manera muy diferente a la que seguramente muchos pelados de 14 años podrían contar hoy en día, que solo piensan en ser influencer o ser cualquier cosa de estas, que no necesariamente es malo, no lo critico de fondo, pero que muchas de estos sí tiene mucho de banalidad y mucho de un espejismo finalmente de vidas que no son y que no van a existir tampoco. Entonces, esto, digamos que el arte, que es algo, que es una conexión real, ¿sí? Con las cosas, pues precisamente como que nos dan, es como esta impresión, ¿no? De una persona que tiene una estructura también como en su vida, que tiene también proyectos y que está trabajando, ¿sí? Constantemente para eso. Entonces, pues obviamente toca agradecerle a su tía, ¿no? Esa importancia de estas escuelas. Pero entonces, volvamos a tu tema, volvamos a estas escuelas. ¿Cuánto tiempo tuviste, digamos, este taller abierto? Y también ahora, ¿qué se va a venir? Bueno, el taller como tal, 6 años como taller, como tal. Yo lo tenía más como almacén y 6, 8 años estuve dictando talleres constante, todos los días. Pero por circunstancias de la vida que pasan, pues yo cerré mi negocio, eh, me dediqué, estoy trabajando con mi hermana, lo del café de casta. Vamos a mostrar una de los trabajos que ella ha realizado, que son unos trabajos muy lindos. ¿Y ese es de qué? ¿De qué se trata? Bueno, inicialmente mi hermana, pues yo ya había cerrado mi negocio, no estaba haciendo casi nada de arte. Entonces mi hermana una vez me dijo, no, ya tengo estas bolsas, mire a ver qué le hace. Entonces yo le dije, pero, yo, mire a ver qué le hace a eso. Entonces yo dije, no, pues le voy a hacer unas ramas de café. Fueron 9 bolsas y les hice los diseños sin mucho, ahí simplemente dije, voy a hacer estos diseños, se los mostré y pues mi hermana me dijo, me gustan. Y yo, bueno, pero yo no le vi como, dije, bueno, le voy a hacer esto, pero pues ya. Cuando ella ya, pues ya tenían, ya habían crecido un poquito con la marca. Le iban a cambiar el nombre, la razón social, no, el logo. Entonces, con el diseño que yo había hecho y de la gobernación vinieron, entonces ellos vamos a hacer ese día, pero yo no sabía. Ellos prepararon todo, el café lo alistaron y todo,
entonces vamos a lanzar esta marca y allá en la finca con los de la... Yo, la verdad, hoy estoy hablando mucho porque yo soy muy tímida, o sea, no me gusta estar en público. Pero ese día, cuando yo escuché, no, es que lanzamos esta nueva, el diseño y todos, que si eso era pintado, bueno, empezó todo ese tema y me nombró a mí en medio de todo el mundo, entonces yo quedé así como, digo, bueno, pero eso ya ahí queda. Nunca pensé que iba a gustar tanto y así empecé a trabajar con ella, entonces mi hermana ya me dijo, bueno, trabajemos juntas. Y pues yo no estaba haciendo más nada y yo tenía muchos trabajos pendientes, pero yo dije, bueno, pues hagámosle. Y ha sido, no sé, 2 años. No, y aparte que es, casi pues 2 mira la años. belleza, ¿no? De diseño. ¿Qué material utilizas para pintar? Yo trabajo con acrílicos al agua, acrílico de baja viscosidad, de viscosidad media. Sí. Y pues es un material que a partir de que la bolsa es de caña de azúcar, es una bolsa casi es en un papel, pues me permite desarrollar técnicas ahí, acuareladas, y pues el producto que yo manejo pues seca muy rápido. Sí. Entonces pues la mayoría yo hago los dibujos y empiezo a pintar. No, porque es que yo creo que uno tiene que terminar el café y de una vez mandar a enmarcar, ¿no? Para no perder pues estos diseños Pues tan lindos. tengo unos amigos, me mandaron una foto de varias bolsitas de varios diseños que ellos querían, que son el capito, que es la emblema, entonces emblemática de pues me han acá. pedido mucho el capito. Ahorita se hizo para el festichip de la chupa, pues se hizo un diseño también. Estoy tratando de trabajar la iglesia, que esa sí se me ha sido como complicadita. Sí, porque Pues lo que pasa es que a mí me gusta hacer lo que es estructurado, que quede bien, no un diseño y todo, entonces llevo muchos días tratando de hacer un diseño de la iglesia que no se vea como tan plano ahí, que sí, entonces pero háblanos un poco de este diseño, ¿sí? bueno, el diseño no es mío, ¿sí? Ajá. El diseño me lo enviaron, es la flor de la chupa y con la fruta del chupo y sus hojitas. Sí. Está trabajado en una técnica acuarelada. El acuarelado es como un color lavadito. Entonces, porque la flor de hecho, ella no va tan moradita ella es muy blanca. Pero pues para darle movimiento, Y la chupa pues, como estamos con Ángel Marín, ese proyecto es de él, de sacar esa fruta, ¿sí? Que es como propia aquí de Fresno. Sí, que es tan desconocida en otro lado. Sí. Entonces, pues mi hermana me dijo, no, ya, vamos a participar en el Festichip. Me hace este diseño que me lo enviaron. Y pues hagámosle. Y pues gustó mucho. Ese fue como el último que he hecho. Y aquí el jovencito trabaja la parte de retrato en las bolsas cuando le hacen los encargos. Entonces pues, por ahí hizo unos retratos. Tengo una anécdota muy bonita, curiosa, en el Líbano, en el del café que se hizo. Llegó un señor, yo estaba dibujando y él estaba ahí haciendo una flor que no le gustan, pero ese día se puso a hacer una flor a mano alzada. Y el señor llegó y me dijo, él tenía unas muestras de sus dibujos ahí en cuadernito y las pusimos ahí de exhibición. Y el señor me dijo, él trabaja mucho eso de Dragon Ball, ¿cómo se llama esa técnica? Anime. Entonces, bueno, él lo vio y me dijo, yo quiero ese. Entonces yo le dije, Diego, ¿le vende el dibujo? Y entonces Diego me dijo, sí. Y yo le puse precio. Cuando le empaqué al señor, y me dijo, no es ese el que yo quiero ese es mi retrato. Entonces pero es que, entonces yo le dije a Diego, es para hacer el retrato del señor. Y entonces Diego me dijo, listo. Y se puso a hacerlo y el señor estaba borracho. Pues yo no me he dado cuenta. Iba con 2 chicos más. Entonces yo le dije, vale tanto. Y él se puso a hacer. Pero cuando ya le entregamos el dibujo, era para entregárselo
pintado y él solamente lo hizo a lápiz. Y el señor pues estaba inquieto y todo eso, entonces él terminó a lápiz y yo se lo entregué y le cobré. Y entonces el señor miró y me dijo, yo no soy no me parezco. Y entonces los sobrinos me dijeron, no, tranquila, es que el señor estaba borracho y yo no me he dado cuenta. Y a partir de ahí todo el mundo quería el retrato de él y entonces yo guardé mis florecitas, mis pajaritos, o sea, guardé mi material y me puse con él a mirarlo, a promocionarlo. Entonces ya llegaron que querían un diseño de alguien de ahí de la gobernación, entonces ya se puso ya a hacerlo, a pintarlo y pues obviamente el retrato se demoró como 2 horitas. Entonces ya él se dedicó a hacer eso y yo ya guardé mi material, le dejé el material a él, le alisté las pinturas. Eso fue una anécdota muy bonita ya y a partir de ahí pues ya le pedían era retratos a él en las bolsas y pues yo trabajo la parte de flores, de otros diseños, flores, los pájaros, la matica de café, por ahí estoy haciendo un encargo de un caballo con una chica, pero pues eso ya requiere más tiempo, porque pues yo en las bolsas por lo general en un diseño 10 minutos Y listo. y ya saco el diseño, otros me demoro más, pero ya cuando es encargos así pues ya me demoro 2 días, pues le trabaja uno por horitas, ¿no? No se dedica todo el día. Entonces pues aquí trabajamos juntos Trabajan todos de cuando la él mano. tiene tiempo, porque él con lo de la música pues se entregó totalmente a la música, entonces es poco el tiempo que le queda entre el estudio y la música y entonces pues yo me dediqué de lleno a trabajarle las voces a mi hermana, ya no tengo tiempo para nada más porque yo trabajaba el muralismo, pintaba cuadros, que es lo que prácticamente yo estaba haciendo hace 3 años. Y ahorita que empecé con mi hermana, pues entonces estamos con lo de las bolsas. He viajado con ellos en las ferias, no me gusta, ¿No te pero gusta he viajar? viajado, no me gusta salir de mi casa. Pero pues estoy tratando de aportarles a ellos, pues ya que me incluyeron, ¿no? Porque ese es un negocio del café de ellos. En eso estamos. Listo, estupendo. Bueno, y para terminar, cuéntanos qué proyectos tienes, qué se viene, porque por ahí escuché es como que tienes algunas ideas en unos lugares específicos, que quisieras de pronto también que la gente de Fresno o la gente de la región también como que conociera o se proyectara un poco frente al arte. Bueno, yo a partir de que cerré mi negocio por cuestiones de, de entorno, desafortunadamente el licor y todo eso ha aumentado, entonces la parte artística que yo manejaba donde estaba pues se me fue imposible, entonces he estado buscando dónde abrir taller nuevamente y pues acá hay mucha contaminación auditiva, Absolutamente de demasiada acuerdo. contaminación auditiva, entonces el arte es para uno relajarse, estar en espacios tranquilos, que uno pueda escuchar una música diferente. Con unos amigos, ellos tienen un lugar que se llama Conexión Ancestral, que es un espacio abierto en una finca. Hay una propuesta para talleres, entonces estamos trabajando un material ya dentro de poquito, o sea, ya está el material elaborado, es de cuadros y cerámica, ya está, ya dentro de unos días se va a hacer, se va a mostrar y hacer la invitación para personas mayores. Después les haremos para niños, ¿no? Ahorita estamos para personitas de mayor de edad o de 15 en adelante, puede ser. Para los talleres, pues yo les estaré dando la información porque apenas estamos. Pero por lo pronto ahorita va a ser allá en Condición Ancestral. Y más adelante pues estoy mirando con mi hermana, pues ahí ella me propuso, ella tiene un sitio acá que todavía no lo ha ocupado, una casa
Antigua. Entonces pues de pronto nos estamos mirando a ver si queda también es muy tranquilo, a ver si de pronto se vuelve a abrir el taller, porque me lo han solicitado mucho y pues la verdad aquí no hay donde. Ahorita que hay un amigo que habló de una casa del artista, pero pues no sé él cómo ir a manejarlo. De pronto nos fusionemos, no sé, algo resulte, porque también él me hizo la propuesta. Yo estoy en búsqueda de los sitios para editar los talleres, porque pues con niños, no niños tan pequeñitos, pero sí los niños que tuve me han pedido mucho el taller. Yo salgo, lo poquito que salgo, y me dicen, ¿cuándo me vas a dar otra vez? Yo quiero volver a pintar, porque realmente aquí en Fresno no lo hay, porque se necesita. Porque yo los grupitos que he tenido de niños, las charlas de ellos son... Yo tuve un grupito de niños y me quedé asombrada. Niños que han leído hartísimos libros a su corta edad. Niños que ya tocan muchos instrumentos. Que hablan de cosas diferentes, nunca mencionan un celular, redes sociales, nada de eso. Están en un tema tan diferente que uno se asombra que en este momento están requiriendo de esos espacios. Entonces vamos a ver qué se puede, mientras también me da espacio y me organice también con lo del proyecto de mi hermana, ¿no? Porque pues ese no lo voy a abandonar. No. Bueno, pero eso que cuentas, esa historia es muy linda, porque habla como que Fresno también es una tierra de artistas, ¿no? Total. O sea, Fresno es una tierra de artistas, y ya como algo personal, creo yo, importantísimo que ojalá puedas pronto retomar estos espacios, ¿sí? Que puedas seguir enseñando esa pasión, ese amor por el arte, y que precisamente se sigan formando seres humanos íntegros, talentosos como este muchacho, como tu sobrino Diego, porque en realidad eso es lo que falta mucho también hoy en día. O sea, yo sé que nos quejamos mucho de muchas cosas, pues de la vida cotidiana uno se queja bastante, pero digamos que hay que darle también soluciones a esto, ¿no? Y considero que estos espacios de formación artística, de que el arte como tal sea algo trascendental siempre, que sea transversal en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, porque precisamente nos sensibiliza, ¿sí? Frente a los demás, frente a lo otro, frente a lo diferente, ¿sí? Y que se pierdan esos espacios por culpa a veces de esas otras dinámicas que, aunque no podemos juzgarlas necesariamente como lo más malo del mundo tampoco, porque pues todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, sí son, digamos, situaciones que precisamente generan demasiado ruido y que afectan esas otras partes de la vida, que tienen que ser también la tranquilidad, que tienen que también ser la paciencia, el silencio, ¿sí? Porque estoy de acuerdo con lo que dices de que Fresno se ha vuelto un municipio muy ruidoso, sí, hay una contaminación auditiva tremenda, y creo que también que se pierdan esos espacios, pues obviamente es algo que perderíamos todos, ¿no? Y que pues por supuesto tú nos hayas dado el espacio para esta entrevista es también precisamente como para decirte, ¿no? Que necesitamos esos espacios, ¿sí? Que es fundamental que sigas cautivando a la gente joven, a los adultos también que quieran involucrarse, claro. ¿sí? Y que no abandones, por supuesto, por estas dificultades, un camino trazado y una experiencia artística de toda una vida. Sí, además que cuando uno nace con esa... es mi distracción, es mi hobby, y yo o sea, yo no puedo dejar de pintar, por más que quiera. Yo bajo a mi cuarto, pues yo estoy trabajando donde mi madre, segundo piso, y constante tengo contaminación. Entonces, en la noche que tengo esa contaminación auditiva, no puedo dormir. Entonces me compré, porque ya se me han acabado, unos lápices, y entonces me pongo a hacer ejercicios. Se me va en este momento cómo llama ese ejercicio. Entonces estoy elaborando figura, constantemente estoy rayando, estoy practicando y pensando en el color también, y
Lo otro que hay que tener en cuenta es que estamos en un ambiente total de mental, psicológico, estamos así como a todas en la ira, o en la tristeza, o en esa parte psicológica que está afectando tanto por tantas cosas que están pasando. Y hablemos solo del municipio. Yo soy muy recurrente en hablar de la contaminación y de lo que estoy viendo en mi entorno. Muchachos jovencitos que están perdidos y que uno los ve para allá y para acá y no tienen que hacer. Personitas que se pensionaron, mamitas que están en la casa al borde de la locura, que no saben qué hacer. Entonces estos espacios son supremamente importantes para todos. No es solamente el que quiera ir a pintar, no, es que esto te saca de... Tú empiezas a pintar y se olvida todo eso. Y si tienes un buen ambiente, una buena música, una buena charla, diferente a lo del hogar, diferente a lo de tu trabajo, eso sí, eso es una terapia también, ¿no? Por eso el arte pasó de ser esa parte del arte de el que pinta a ser una terapia. Entonces, pues hay que aportar a la vida, no quedarse uno con eso, sino aportarle a la vida y pues he tratado de aportarle a la gente que he tenido esa parte mía sensible y talento, ¿no? Ese talento que Dios me dio, aportárselo a otras personitas, pues es particular, pues es de lo que yo vivo, ¿sí? Pero pues también yo trato de no esa parte económica, sino a mí me interesa que otra persona se distraiga y aprenda. Traté de aportarle a Diego en lo posible lo que se hace bueno, toda la familia, lo que se hace en casa, y él lo acogió, esa parte artística, y es un chico de 14 años que no está pensando, tiene su celular como todos, pero él está pensando toda su música, el estudio, la música, la parte artística. Entonces se puede sacar, no, los muchachos no todos están ahorita con el cuento, no tienen otra opción de los celulares y las redes sociales y todo eso, lo de la televisión, la tecnología, pero también que los papitos hagan el esfuercito también de comprarles y sacarlos de esa parte y porque alguien me dijo es que los materiales son muy caros, le ven el costo, pero tienen que mirar esa parte que le va a aportar. El beneficio. Sí. Entonces... Y finalmente como inversión, ¿no? O sea, no es un gasto necesariamente, sino es una inversión para la vida, ¿sí? Además que uno tiene que aprender y uno debería enseñar a los hijos, a los sobrinos, a todo lo que aprendas en la vida, todo, absolutamente todo sirve. Tú no sabes en qué momento estudiaste una carrera de muchos años y no conseguiste trabajo. Y te tocó, ¿qué hago? No, me pongo a pintar y estoy trabajando. Estoy con eso, me sostengo. Entonces, pues uno sabe en la vida qué le va a servir a uno. Toco el instrumento, salgo, me sale una fiesta, se está sosteniendo de eso y la vida no es la diversión de las fiestas, eso no aporta, da alegría. Los sitios de licor dan alegría un momentico, pero no te aportan nada. Esto te puede salvar en un momento de que económicamente porque estamos en eso, económicamente en cualquier momento nos toca volver a iniciar, entonces mental, económico nos va a servir. Claro que sí. Bueno, pues entonces, Nubia, Diego, muchísimas gracias. Sí, gracias por el espacio, gracias por lo que haces y por supuesto también es una invitación para todos y para todas de que hagamos arte, de que pintemos, de que nos vinculemos a estas escuelas, a estos espacios, de que de verdad no es un gasto ni algo innecesario, sino que es algo realmente que sirve para la vida, que sirve como terapia, que sirve como lo que ustedes quieran verlo, ¿sí? Pero que precisamente forma
seres humanos, que saca un poco también de esa toxicidad casi que en la que vivimos actualmente, ¿sí? Porque actualmente en realidad sí estamos muy contaminados de muchas cosas, por todos los lados bombardeados, ¿sí? Sí. Entonces esto es un espacio de silencio, de concentración, de uno casi que irse a otro plano precisamente como a encontrarse tal vez con uno mismo o por lo menos ir por uno de esos caminos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿sí? A usted. Gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.